Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a su canal, El Son Político de Tasco. Siguiendo con los comentarios de ver las diferentes formas de cómo se ha aplicado el humanismo en las diferentes y las más grandes religiones que predominan actualmente en el mundo. Pero antes quiero también decir que el pueblo de México estamos ansiosos, estamos en esa espera de que en el Senado se apruebe la reforma al Poder Judicial. Bueno, pues quiero decirles también que el Poder Judicial tendrá que humanizarse para aplicar la ley, para aplicar la justicia, pero no con los que están ahorita. No, estos ya no tienen remedio, empezando por la presidenta Norma Piña, que no tiene carácter humano porque le falta mucho, aunque sea una gran conocedora de las leyes y de la Constitución, que al parecer sí la conoce, pero pasa por encima de la Constitución, toda vez que sus sueldos de los ministros y magistrados se exceden en percibir cerca de 700,000 pesos al mes con sus múltiples prestaciones. Eso no es humano, eso no es aplicarse ellos mismos la ley con un sentido humano, no, sino con un sentido abusivo, porque el dinero que reciben no es de los poderosos de México. Ese dinero con que se les paga es dinero del pueblo mexicano. Así que con la aprobación de esta reforma, que seguramente se va a dar, los nuevos que compitan para poder llegar a ser ministros, magistrados y jueces tendrán que venir con una nueva mentalidad, con una mentalidad de humanismo mexicano. Por eso yo siento la necesidad de analizar las diferentes expresiones del humanismo que se ha dado desde la antigüedad hasta llegar a aterrizar a lo que se concibe o lo que concebimos como el humanismo mexicano. Hoy vamos a hablar sobre el humanismo cristiano, que también, pues, una de las religiones más grandes del mundo, como es el humanismo cristiano, que vale la pena analizarlo porque, pues, una religión tan grande, tan poderosa, tan difundida en el mundo como es el cristianismo, pues vale la pena analizar su contenido humanístico. Miren, yo voy a comprar en repetidas ocasiones medicamento Alcimi, acércame, Alcimi, y me dieron esta estampita que dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y del otro lado viene la Virgen de Guadalupe. Yo les diré, no soy muy apegado a la religión, pero tampoco estoy en contra, porque esta imagen de la guadalupana, pues la tenemos todos los mexicanos. Todos los mexicanos decimos ser cristianos y guadalupanos. Este principio que se dio
allá en la antigüedad, con un personaje de nombre Jesucristo, fue el que propuso esto, de que todos los hombres son iguales ante Dios. Y que uno de los principios que hoy en día seguramente es un principio universal, independientemente de que unos sean judíos, otros sean musulmanes, otros sean budistas, el ama a tu prójimo como a ti mismo es un principio universal. Muy bien. Dice aquí, el humanismo cristiano, la religión cristiana surgió en torno a la persona de Jesús de Nazaret, nacido en Palestina hacia el año 753 de la fundación de Roma y el comienzo de la era cristiana. Durante el gobierno, según los historiadores, de César Augusto, desde el año 63 a.C., la zona de Palestina había sido ocupada por legionarios romanos. La unidad militar de infantería básica de la antigua Roma, comandadas por Herodes Antipas, entre paréntesis. ¿Cuáles son las ideas de Jesús? Según los estudiosos del cristianismo, las nuevas ideas difundidas por Jesús implicaban una verdadera revolución, pero revolución en la vida espiritual, revolución en las conciencias, como se está llevando a cabo hoy en día con esta propuesta tan aceptable del presidente López Obrador, la revolución de las conciencias. Considero yo que descansa en que en el tan difundido el humanismo universal, pero en nuestro caso es el humanismo mexicano. El humanismo social, dice aquí, sí, implicaban una verdadera revolución social, pero revolución en la vida espiritual, repito, revolución en las conciencias. Decía que todos los hombres son iguales ante Dios y que la salvación no dependía de la fortuna o de la práctica de ritos o ceremonias, sino de la fe y las buenas acciones de los individuos. Entre paréntesis, yo escribo esto. Ojo, aquí está un primer rasgo del humanismo cristiano. Aunque claro, concibe a un Dios allá en las alturas, el Dios llamado Jehová, que le habló según la tradición bíblica, le habló a Abraham, y de ahí, bueno, surge toda una religión monoteísta. Jesús proponía la caridad para los más necesitados. Según los textos bíblicos, Jesús enseñó que debemos dar comida al hambriento, albergue a los que no tienen dónde vivir o alojamiento, donde tengan techo. Ahí alimentación, abrigo y ropa y seguridad para las gentes muy pobres. Paisanas y paisanos, encuentran aquí en estos principios cristianos algo parecido con lo que está haciendo hoy nuestro presidente hacia la gente más pobre de México. Recuerdo las palabras que ha dicho el Papa Francisco: ayudar a los más pobres no significa que se sea comunista, es el centro del evangelio. Y también dice por ahí, los corruptos tratan de engañar al pueblo, pero donde hay engaño no está el Espíritu de Dios.
Señores católicos, estos que están en contra de la reforma al Poder Judicial, vean esto para ver qué opinan, porque serán muy católicos, irán a comulgar todos los domingos a la basílica tal vez, o cualquier otra capilla, pero los golpes de pecho que ahí se dan no los hace ser cristianos, ni los hace ser humanistas, los que están ahorita en contra de la reforma al Poder Judicial. Jesucristo predicó el amor al prójimo como norma de vida con relación a todos los seres humanos, incluso con los enemigos. La recompensa a los sufrimientos en este mundo se encontrará en esta vida, es decir, se encontrarán en esta vida, es decir, en el cielo al que se accederá tras el juicio final. Negaba el egoísmo, la hipocresía y la vanidad. Escuchen, señores poderosos económicamente, escuchen esto. Es decir, de aquí se agarraban los esclavistas, la gente rica ya en la época de la colonia, la reforma. Bueno, mira, cristiano, aquí sufrirás, pero cuando te mueras vas a tener una recompensa allá en la gloria. No importa que aquí sufras, allá vas a ser recompensado pues ampliamente. Comentario: le quitaba el carácter divino al emperador. Jesucristo, con estos principios, le quitaba el carácter divino al emperador al decir: dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué se difundió tanto el cristianismo? La gente de aquella época estaba descontenta con los viejos credos del judaísmo, basados en la obediencia ciega a las normas establecidas y ritos tradicionales que tenían poco contenido espiritual. El cristianismo vino a proponer una esperanza de cambio y salvación para los más pobres y olvidados, sometidos al trabajo esclavo por los poderosos esclavistas del Imperio Romano. Vaya, qué cosas aprendemos en la vida. Jesús y sus seguidores predicaban sobre todo con el ejemplo, llevando una vida sana y solidaria, rechazando la riqueza y el poder, entregando sus vidas por defender sus ideas cristianas. Esto va para los que todavía se sienten poderosos económicamente en México y en el mundo, no nada más en México. La coherencia entre las palabras y sus acciones practicadas le valieron a Jesús la confianza y aceptación de mucha gente, primero en Palestina y después en todo el Imperio Romano. Muy bien, pues les repito, defender al pobre, dice el Papa Francisco, defender al pobre no es ser comunista, es el centro del Evangelio. Y también repito la otra frase: el corrupto intenta engañar, y donde hay engaño no está el Espíritu de Dios. Para esto también hay que ver a qué tipo de gente se dedicó a llamar Jesucristo: a la gente del pueblo, a los más desposeídos, a aquellos que vivían en condiciones infrahumanas,
Por eso el principio, esta frase tan célebre del presidente López Obrador, cuando dice, por el bien de todos, primero los pobres. Ahí está el contenido de del humanismo mexicano. Y bueno, recomendaría a todos ustedes, paisanos, que el mundo católico, el mundo cristiano, conoce muy bien el Sermón de la Montaña, ese discurso que pronunció Jesucristo allá en la antigüedad, dirigida principalmente a la gente más pobre, que era la que venía a salvar, porque los ricos ya vivían nadando en la riqueza. Esos no valía la pena llamarlos porque nunca iban a cambiar, como hoy en día los conservadores que están en contra de la reforma de que se sanee ese poder judicial que está tan corrompido. No, ellos no van a aceptar, no, nunca van a aceptar. Quieren volver a recuperar, o no quieren perder más bien, sus privilegios. Eso es lo que pelean hoy en día. Dicen que no son políticos y ya andan haciendo paros. Hasta ayer o hoy parece que se presentó la señora Norma Piña, pero caminó yo creo que unos 10 metros y se desapareció luego, porque no se siente digna de estar entre los trabajadores, que son los que menos van a ser afectados. Aquí se trata de corromper a los peces gordos, a los tiburones. Esos son los que han abusado y los que han violado a la Constitución. Paisanas y paisanos, esos son mis comentarios de hoy. Seguiremos analizando otras formas de humanismo y con el ánimo de poder llegar a formular una teoría sobre el humanismo mexicano, porque además de politizarnos, debemos de humanizar a esta sociedad en la que nosotros vivimos a diario. Paisanas y paisanos, pues son mis comentarios de hoy. Muy buenas noches, hasta pronto. Compártanme, por favor, háganme llegar su comentario y les agradeceré esos comentarios constructivos con la finalidad de que yo pueda mejorar pues todos estos comentarios que he venido dando ya desde hace casi 4 años. Muy buenas noches tengan ustedes y hasta pronto. El profesor Agustín Alanis Arciniega, y en los controles técnicos me apoya mi hijo Apolo Iván. Muchas gracias.